Beyond the Saints, más que una historia. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este podcast junto a Ramón Fuentes Sandoval, dueño de la marca Beyond the Saints. Hola Ramón, ¿cómo te va? Hola Daniel, muy buenos días, tardes o noches para ti, para la gente que nos esté escuchando. Muy buenas, gracias Ramón. Bueno, hoy día vamos a abordar el episodio número 32, Coatlicue, Madre Tierra, parte 2. Vamos a hacer un repaso de qué es lo que vamos a ver en este episodio, el origen, Aurora Codex, un breve resumen y el mensaje principal de este episodio junto a Ramón Fuentes Sandoval. Ramón, ¿puedes comenzar y contarnos sobre el origen, Aurora Codex? Bueno, en el episodio anterior comentamos el origen del concepto detrás del teclado. Aquí es el origen dentro del argumento, es una historia que surge dentro del universo Beyond the Saints, precisamente de una novela que redacté en el tiempo que estuvimos confinados por la pandemia, el cual se llama Aurora Codex, el cual vamos a hablar en futuros episodios. Habíamos comentado que es una historia que ya no pertenece al universo de Beyond the Saints, sino que es una historia hermana y la cual se origina básicamente de dos historias. Una es Aurora Codex, la otra es Protectores 2, el Tlatoani de sangre. Comentando un poco, al final de esta historia comentábamos de Aztlán, ¿no? De este origen mítico de los antiguos mexicanos, los aztecas, que para efectos de esta novela, de este universo, está en el estrecho de Bering. Pues, al final de esta historia es Aurora Millar, este personaje secundario de Protectores. Es la primer mexicana en tiempos modernos que llega hasta Aztlán, que sube lo que es el templo mayor o pirámide principal, y pues ya una vez que ella sube, trasciende a lo que es la madre de Aztlán, por así decirlo, ¿no? En esta figura de la madre tierra o Coatlicue, que para efectos de esta historia es el lado femenino, el lado mujer de Dios en Aurora Codex. Esta historia, de la cual vamos a hablar a detalle en otro episodio, pues al final es una historia donde se cuenta, se podría decir, son 7 historias o 7 combates en 7 realidades distintas. Al final todas estas realidades convergen en un punto, y es el momento en el que Aurora Millar regresa a la Tierra o en una nueva realidad que es la nuestra en tiempos actuales o de nuestra era, pero ya no regresa como una mortal. Ella llegó a Aztlán como una mujer mortal, subió el templo mayor y como una mujer ordinaria, y regresa ya como esta figura, como la madre tierra, la diosa suprema, ¿no? En esta historia de Aurora Codex se cuenta un poco cómo es esta transmutación, esta transformación en esta idea suprema. Y bueno, a lo que refiere este breve resumen, Aurora Millar fue a Aztlán para ser, vamos a decirle, esa guía o esa luz para los protectores caídos en esta novela Protectores 2, Tlatoani de sangre. Ella se vuelve la madre de Aztlán, ¿no? Pero en esta historia rebasa todavía ese nivel que es, se puede decir, ya un nivel muy alto, lo rebasa y viene esta realidad para tratar de salvarla o tratar de equilibrarla. Ella tiene comunicación directa con el creador o con el León. El León así lo conocemos en Beyond the Saints como el creador supremo, ¿no? Que lo vimos en precisamente la voz del León. Dios le dice a Aurora que espere, ¿no? Que se va a crear, que a lo que se refiere a esta raza, a esta especie humana, no pasó la prueba y pronto va a venir esa extinción, o más bien ese cambio de especie, ¿no? Que el planeta va a pasar por un proceso en el que va a cambiar de habitantes por una especie más consciente, ¿no? Con una conciencia cósmica. Aurora está convencida de que no viene a esperar esa nueva especie, sino que viene para tratar de salvar a la presente, ¿no? Salvarnos a nosotros. Y decide emprender ese recorrido, esa migración desde Aztlán al centro de México, no nada más para emular la migración ancestral de los aztecas, sino para ir en su paso. Ella tiene la idea de inspirar a los humanos, ¿no? Y bueno, como una de las referencias pues más conocidas es de hace 500 años, que fue la aparición de aquí en México
como uno de los símbolos más sagrados, el ayate de Juan Diego, ¿no? Con la Virgen de Guadalupe en Cerro de Tepeyac. Pues esta figura viene a ser como ese regreso después de 500 años, que no busca un templo de concreto, ¿no? Sino más bien lo que Aurora quiere es que construyamos un templo en su nombre, pero ahora en nuestro corazón, porque hoy vemos pues tristemente de que las personas nos decimos ser personas de fe, ¿no? De palabra y de oraciones somos personas de fe, pero dejamos mucho que desear en las acciones, ¿no? Realmente con nuestras acciones muchas veces hacemos todo lo contrario, ¿no? Ella viene a México para inspirar a las personas, para ayudarlas, y que esa fe pues se vuelva en acciones, ¿no? Que se termine algunos problemas de los que pasamos no solo en México sino en todo el mundo, ¿no? De que nosotros los humanos nos hacemos llamar hermanos, pero realmente muchas veces nos ponemos el pie entre nosotros, o entre hermanos nos matamos. Por ejemplo, aquí en México presumimos a la Virgen de Guadalupe como lo más sagrado que tenemos, ¿no? Pero ¿cuál es el daño más grande que le puedes hacer a tu mamá? ¿Cuál es el mayor daño que los hijos le pueden hacer a su madre? Pues es que entre los hijos se maten, ¿no? Que es lo que actualmente estamos pasando, ¿no? Que estamos divididos, y ella precisamente, Aurora Milad, viene con este mensaje de apertura de conciencia, y con ello cambio en nuestras acciones. De esta pues, es la historia A. Tenemos la historia B con un policía retirado, lo comentamos en el episodio anterior, Víctor Aguilar, al cual se le asigna él está retirado y un fiscal nuevo le hacen un ofrecimiento, le ofrecen un trabajo para recuperar su antiguo empleo y limpiar lo que es el nombre de él y de su hija, que quedaron manchados por un caso que es muy controvertido. Y en esta historia a Víctor se le pide que vaya a uno de los estados vecinos de la ciudad, a las periferias, lo que es Guerrero, a un municipio, a un pueblo originario. Le dan la misión de que convenza a esa gente de vender un cerro sagrado, un gran cerro que para esta gente es muy, muy importante. Bueno, retomando un poco lo que es lo que ocurre en muchas partes del país es que vienen mineras de Canadá extranjeras, vienen a apropiarse o a comprar suelo, o cerros para extraer los minerales, y pues muchas veces desplazan estas comunidades, ¿no? Este problema lo quise transmitir o abordar en esta novela, pues de esta misma forma una minera extranjera quiere adquirir o hacerse de un cerro para pues excavarlo o desaparecerlo y obtener sus minerales, ¿no? Y es aquí donde Víctor Aguilar conoce personas, se hace amigo de uno de los líderes de esta comunidad originaria, un nahuablante, el cual se vuelve su maestro, ¿no? Le empieza a enseñar las costumbres, un poco del conocimiento y la filosofía ancestral de los antiguos mexicanos. Víctor Aguilar comienza a cambiar un poco su postura, ¿no? Ya que esta filosofía de vida está muy basada en lo que es la naturaleza, ¿no? Como principal maestro o maestra de vida, la naturaleza y lo que es la convivencia del ser humano con su entorno, ¿no? Una filosofía de vida diametralmente opuesta a lo que es el conocimiento, la formación occidental, ¿no? Está esta de lo que es la historia A y la historia B, y cómo las dos historias van avanzando, van evolucionando. Aurora, por su parte, pues llega hasta México. Se podría decir que su naturaleza ancestral esperaba un México más equilibrado. Ella tenía en mente que en esta realidad iba a haber un intercambio cultural de forma pacífica entre europeos y los originarios de este continente, ¿no? No obstante, se encuentra con la realidad como la dejó, como la nuestra, la actual, ¿no? En que fue un intercambio cultural por la fuerza. Ella encuentra esta ciudad llena de gente, sobre todo que no tiene fe, o gente apática, que solamente piensa en lo individual. Esto viene a afectarla bastante. Pierde esa naturaleza o esa grandeza de Dios, allá que propio el león le pone una orden o un mandato, ¿no? Le pide a Aurora que con su manto sagrado, tiene una túnica y un manto naranja amarillento, el ropaje Coatlicue, le pide que vaya y que doblegue a los líderes políticos y religiosos de este mundo, ¿no? Para restablecer ese equilibrio. Es decir, dentro de todo, el león se le da oportunidad para salvar a esta especie, ¿no? Le pone esa condición a Aurora, pero pues dentro de esa visión, Aurora se ve como la diosa madre absoluta, pero se da cuenta que todas las personas del mundo se le arrodillan, lo hacen por miedo, no por respeto, no por amor. Entonces Aurora rechaza la orden de Dios, Dios se enoja, le quita sus
sus poderes la deja como una mujer mortal. Aquí es donde empieza su reto, en este caso el conflicto de la novela, ¿no? Conoce a Víctor Aguilar y este encuentro de personajes se da ya avanzada la historia, y cuando realmente está avanzada, o más bien cuando viene el momento más crucial de la historia, tanto de Víctor como de Aurora, ya que Víctor tiene que tomar la decisión si se va a poner del lado del fiscal y de la minera para echar a la comunidad originaria del cerro para que puedan al fin venderlo, o ponerse del lado de los originarios, ¿no? Y defender ese cerro. Entonces Víctor Aguilar va a enfrentar esa decisión, ¿no? Este fue el breve resumen, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No, se entendió bastante claro, fuiste muy claro y lo narraste bastante bien, se entendió completamente. Ramón, siguiendo un poquito, ¿no es cierto?, el mensaje que vos rescatás, el mensaje que querés dar, ¿cuál sería? Hay más de un mensaje en esta novela. Creo que hay bastante que reflexionar. Sobre todo, uno de esos mensajes es que no nos quedemos solamente con la religión, ¿no? Que la religión es un intermediario entre nosotros y Dios, y que tienen una visión de Dios, pero hasta cierto punto, ¿no? Anteriormente comenté, esta historia no busca descalificar a las religiones, sino más bien busca que el lector tenga una apertura de conciencia y se dé cuenta que hay mucho más de lo que nos dicen las religiones, ¿no? Que solamente es un pequeño porcentaje de toda la grandeza que es Dios. Por ejemplo, en esta historia, Aurora Milá representa esa naturaleza femenina y mujer de Dios que los religiosos del pasado trataron de ocultarnos, se esforzaron tanto por hacer a Dios varón que se olvidaron, nada más se centraron en eso, ¿no? De que es varón, sin darnos cuenta de que no nada más es varón, sino también es hijo, es madre, es arriba, es abajo, es el tiempo, es la causa, consecuencia, es el ritmo. Es decir, realmente tenemos, nuestra capacidad es muy limitada para tratar de conceptualizar la grandeza de esa idea de Dios, ¿no? Y lo vemos, ¿no? De que han surgido a lo largo de la historia estas apariciones marianas, ¿no? Honestamente, yo no te puedo decir si esas apariciones fueron reales, si realmente fueron milagros o fueron invenciones. El caso es que existen, ¿no? Yo lo veo como esa manifestación de Dios, del lado femenino de Dios, manifestándose en este mundo para decirnos a todos que no solo es varón, sino es madre y es mucho más allá, ¿no? Otro de los mensajes es el que comentaba, el de perdonar a tu hermano, ¿no? El de ver a nuestros semejantes como nuestros hermanos. Si queremos que nuestros seres queridos sean tratados con respeto, con honor, nosotros tenemos que tratar al de enfrente como si fuera nuestro familiar, ¿no? Para que así los demás traten a los nuestros de la forma en que deseamos, ¿no? Este es otro de los mensajes que se transmiten. Otro también, el de lo que es la parte materna, ¿no? Que también de gran importancia en esta historia. Víctor Aguilar defrauda a su mamá. Víctor de niño le juró a su mamá que iba a ser un detective o un policía el mejor de México, ¿no? Y que iba a cuidar a mucha gente, ¿no? Con el sistema orilló a Víctor a volverse corrupto, y debido a eso dejó de recordar o de escuchar la voz de su mamá, ¿no? Entonces, al final, invito al lector a que lea esta historia. Es una historia en lo personal muy conmovedora, dedicada en gran parte a la parte femenina y materna de Dios. Pues el hecho es de que esta historia no solo se la dedico a esa naturaleza mujer del creador, sino también en lo personal a mi mamá. Eso respecta, hablando un poco acerca de esta gran historia, creo que mucha gente la va a disfrutar y que no deberían de perderse. Perfecto, Ramón, es así. La verdad que lo que dijiste y el mensaje que querés transmitir tiene un condimento de bondad, de tener buenas intenciones, que es lo que hace falta, ¿no? En un mundo tan dividido, tan fragmentado, es un mensaje de unión, de amor, de bondad, ¿no es cierto? Es lo que hace falta, y está muy bueno que tu libro aborde esos temas, que tenga ahí entre líneas ese mensaje que vos querés transmitir. Y bueno, la gente que escucha este podcast también quiere conocer al autor que está detrás. Ya lo estamos conociendo, ¿no? Con todo esto que estás hablando y comentando, estamos conociendo al autor que está detrás de la obra, Ramón Fuentes Sandoval. Ramón, no sé si alguna vez lo escuchaste hablar al Papa, si alguna vez leíste algo sobre él. Escribe mucho en Twitter, en redes sociales. Es como que es un Papa que rompió el protocolo anterior, ¿no? De los papas anteriores, que no tenían esa cercanía con el pueblo, ¿no? Sí. No sé si te tocó leer o recibir algún mensaje del Papa que tengas presente o algo. Yo te voy a comentar algo y bueno, y podemos
discutir sobre eso. Hace poco vi un video en donde él menciona que uno de los grandes daños, ahora de los últimos daños, ¿no?, que está sufriendo la sociedad es el famoso feminismo, ¿no? Él, el mismo Papa habla sobre eso, sobre que está muy mal esto, ¿no? De crear guerras donde no la hay, ¿no? Porque al fin y al cabo, sin darnos cuenta, el feminismo es el lado opuesto, totalmente opuesto, diametralmente opuesto al machismo. O sea, son extremos que básicamente lo único que hacen es entrar en guerra, ¿no? Son mensajes de guerra, de odio, estimulan más la violencia antes que solucionar o dar una solución real a las mujeres que necesitan contención, que necesitan apoyo. Con esta intención de empoderar a la mujer, en realidad le están inculcando mensajes de odio para, digamos, crear una generación de feministas que no es más que echarle nafta al fuego para que siga esta guerra interminable entre el feminismo y el machismo. ¿Algo de eso te hace ruido? ¿Alguna vez hablaste sobre ese tema? Es bastante. Ahorita de momento no recuerdo si agregué parte de este tema en esta novela, pero si no, seguramente en alguna otra historia así lo será, ya que lo que estamos viendo es que en esta confusión nos hacen creer que la batalla o que el enemigo de las mujeres son los hombres, cuando realmente no es así, ¿no? Este feminismo extremo lo que busca es poner encima lo femenino sobre lo masculino, que lo masculino es menos importante cuando los dos son igual de importantes, ¿no? Fuimos hechos de forma distintas para hombre y mujer en unión, creen un ser supremo, ¿no? Anteriormente se impusieron las ideas machistas, el cual fue incorrecto, pero el otro extremo busca todo lo contrario, ¿no? Cuando realmente lo que hay que buscar es un equilibrio entre ambas naturalezas, ¿no? Entre lo femenino y lo masculino. Realmente lo que aquí tenemos que entender es que ni el hombre es más importante que la mujer, ni la mujer es más importante que el hombre, sino que los dos, pues realmente hay que crear a un ser supremo, ¿no? En el que 1 más 1 no sea 2, sino sea 4 o 5, pero hablando de crear una vida, una realidad juntos, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo comentar al respecto. Perfecto, Ramón, quedó claro y bueno, coincidimos muchos de lo que estamos, ¿no es cierto?, en eso, en el medio, por así decirlo, ¿no? Como ciudadanos, como gente de bien, pensamos y compartimos lo mismo, ¿no? Que las soluciones hoy por hoy sí tienen que dar un equilibrio entre lo que merecen las mujeres con respecto al hombre. Eso todos coincidimos y compartimos. Incluso el Papa también lo mencionaba de decir, ¿no es cierto?, de querer llegar a, por así decirlo, a una visión, no me acuerdo las palabras exactas que usó, pero es como que decir, no sé si te pasó, ¿no? Pero el feminismo en estos últimos años, no sé si ahí en México pasó, que logró que muchos hombres, sobre todo los políticos también, muchos políticos, se pongan, no sé cómo decirte, como si fuera una capa, ¿no es cierto?, como si fuera una máscara, en donde sí apoyan todo el feminismo, donde, tenemos que ser todo esto que se llama lo políticamente correcto, ¿no es cierto?, de acuerdo a la tendencia, en donde todas las barbaridades, incluso cosas que no tenían lógica, que no tenían sentido, últimamente el hombre apoyaba todo eso. ¿Por qué? Porque era lo políticamente correcto. Y sin embargo, muchas mujeres, las mujeres no feministas, ¿no?, las mujeres que simplemente son ciudadanas, que entienden sus derechos y obligaciones, se vieron perjudicadas, por ejemplo, en competencias, ¿no es cierto?, en el deporte, donde hombres manifestaban sentirse mujer. El caso este que salió en la noticia del joven este que ganaba en natación, ¿no es cierto?, y que bueno, que ahora lo descalificaron y le prohibieron participar como mujer, porque al fin y al cabo vos lo veías y era un hombre, digamos, o sea, era un hombre, y vos lo veías, era un hombre, la espalda de un hombre, las piernas, los brazos, todo de un hombre, era un hombre, pero él decía o manifestaba que se sentía mujer, y él salía campeón, y salía campeón, ¿por qué? Porque físicamente era un hombre, digamos, la condición física era favorable para él y le ganaba a todas las mujeres. No sé si pasó también ahí en México algún caso similar. Bueno, sí, algunos supe de uno acerca de, pero a lo que se refieren las artes marciales mixtas, pues sí, es que estamos hablando de que pues físicamente, genéticamente, el hombre tiene más fuerza bruta, ¿no? Las mujeres pues tienen otras características que nos aventajan, ¿no? El tema es cómo unirnos para complementar ambas, ¿no? Yo soy de las ideas de la idea de la fuerza bruta de un hombre no sirve de nada si no tiene un propósito o una intención, ¿no? Y en cambio, con la ayuda de tu compañera o de una mujer, puede darle esa intención o esa dirección a esa fuerza, ¿no? Claro.
Claro, claro, claro que sí. Bueno, eso es parte, digamos, también del aprendizaje para el colectivo feminista, ¿no? Porque con esto, digamos, de que uno se percibe como uno quiere, también trae aparejado problemas. Sigamos, Ramón, conociendo al autor. Una preguntita más para cerrar este episodio. Ramón, si tienes para contar algo, ¿no es cierto? Muchas personas se sienten orgullosas de sus logros, pero también hay muchas veces que pasa que uno ya llega a cierta edad y hay dos puntos de vista, ¿no? Mucha gente mayor, 60 más o 70 más de 70, siempre es como que tienen ciertos arrepentimientos, se arrepienten de ciertas cosas y lo dan a modo de consejo para las nuevas generaciones, ¿no? Vos, Ramón, ¿qué le podés aconsejar a las nuevas generaciones en base a eso, en base a quizás una cosita que te arrepientas o que por ahí tengas todavía ese sabor amargo o quizás que todavía no se cumplió y que le puedas dar como consejo a los jóvenes? Precisamente que buscan la forma de no llevarse esos arrepentimientos, que buscan la forma de revertir esa situación que les provocó alguna inconformidad o alguna mala experiencia. En lo personal podría comentar que por un tiempo me sentí mal porque, bueno, yo quería hacer, por falta de información o falta de conciencia, no tomé los estudios de forma un poco más consciente, ¿no? Entré a estudiar administración, pasó el tiempo, conocí el diseño gráfico, el cual me gustó. Siempre tuve el deseo, la intención de estudiar diseño, ¿no? Pero pasaron los años, ya no pude realizarlo. Por un tiempo me sentí mal, ¿no? De que no pude estudiar esa carrera que tanto me llamó la atención o que me gustó, ¿no? No obstante, sin darme cuenta y trabajando lo que es mi marca de libros en Beyond Designs, no me di cuenta que ya estaba diseñando, ¿no? Que a través de cursos, a través de tutoriales, poco a poco fui aprendiendo, sin darme cuenta, pues ya estaba diseñando. Lo mismo con el dibujo y comprender, ¿no? Que puedes, ahora con estos avances en la red, ¿no? Que antes no había muchos cursos, no había preparación especializada tanto como ahora, ¿no? Ahora puedes adquirir cursos en línea o pregrabados, poco a poco ir aprendiendo, y eso me dio la tranquilidad y cerrar ese, por así decirlo, ese pendiente, ese sentimiento, ¿no? De que al final no necesitamos o no necesito estudiar diseño gráfico para hacer diseño, ¿no? Sino que muchas veces tu propio camino te pone en el sendero, no donde queremos estar, sino donde somos necesarios. Creo que ese es el consejo que les daría, que no todos lo tomen a personal, que muchas veces si no logran algo que desean es porque están para otras cosas, o más adelante con el tiempo van a descubrir, ustedes a lo mejor desean algo, pero al final el destino, como ustedes quieran llamarle, destino, Dios, lo que sea que esté a cargo, los va a poner en el lugar correcto, en donde ustedes se van a sentir plenos y felices. Y por lo que puedo decir por mi experiencia es, tienen que buscar una actividad que sirva a los demás, que en su camino no aplaste a nadie, sino no pasar por encima de nadie, sino que más bien servir a los demás sin hacerle daño a nadie. Creo que ese es mi consejo. Muy bien, Ramón, muchas gracias. La idea, dejar huella, ¿no es cierto? Dejar huellas sin pisar a nadie. Muy bien ese mensaje que nos transmite Ramón Fuentes Sandoval. Muchas gracias, Ramón, gracias por tu tiempo. Nos estamos escuchando en el próximo episodio. Muchas gracias a ti, Daniel, nuestra audiencia, Tlazocamati Mía, Quintlanestín Tonatio, que su sol sea brillante. Gracias. Beyond the Saints, más que una historia.